Hola, mi nombre es Gabriel Emiliano Olivares Flores y este video es para responder mi primer examen departamental de la materia de salario y acumulación del capital. La primera pregunta dice, hace más de 2000 años el filósofo Aristóteles se preguntó, ¿es lo mismo la economía que la crematística? Define y explica qué es la economía y la crematística para Aristóteles. Bueno, para empezar, Aristóteles concebía a la economía como una ciencia que se preocupa por el abastecimiento de los hogares y en ese entonces pues de las polis. Esta economía tenía como objetivo facilitar la existencia del almacenamiento de cosas necesarias y útiles para la vida pues de las comunidades. Mientras que por otro lado pues la crematística era el arte de hacer dinero. El objetivo de la crematística era conseguir el máximo lucro posible. Entonces, pues dado este objetivo de la crematística, se concluye de que esta es ilimitada, ya que pues no hay un final para el hambre de lucro. La segunda pregunta dice, ¿en qué radica la importancia de reflexionar en torno a las teorías y sus conceptos si tomamos como referencia la noción de economía formal y la historia del dios de la mitología romana Jano? Para responder esta pregunta, pues de la importancia de reflexionar en torno a las teorías y sus conceptos, es de que pues funcionan como una guía de la acción humana y constituyen modelos ideales del comportamiento social, interviniendo como que en la construcción de la socialidad o o las cualidades sociales. La tercera pregunta dice, desarrolla y explica el concepto de subsunción formal del trabajo al capital y por qué el proceso de vigilancia y control por parte del capitalista es sustancial a él. Bueno, este concepto de la subsunción formal del trabajo al capital habla del control que ejerce el capitalista en el proceso de trabajo, ejerciendo como un tipo de perfeccionamiento de la explotación de la fuerza de trabajo. Para responder la pregunta de por qué el proceso de vigilancia y control por parte del capitalista es sustancial a él, es porque el capitalista toma las acciones del proceso de trabajo como si le pertenecieran a él mismo, cuidando de que el material sea ocupado adecuadamente y cerciorándose de que el trabajador trabaje realmente y que lo haga en el tiempo completo de su jornada de trabajo. La cuarta pregunta dice, explica y desarrolla el concepto de subsunción real en el taller automático capitalista y describe sus características. Bueno, esta situación de la subsunción real en el taller automático, pues es una situación de carácter social donde en el taller automático las máquinas abolen de cierta manera los modos de actuar de cooperación y división del trabajo que se habían implementado en los principios de pues las industrias de los talleres, más bien dicho, haciendo que pues el trabajador se distancie como que socialmente de los demás y subsumiéndolo en un proceso de la maquinaria, un proceso monótono de la maquinaria. En opinión del filósofo Bolívar Echevarría, el concepto de subsunción del proceso de trabajo al capital es central en la descripción crítica del modo capitalista de producción social. Explica por qué y a qué se refiere este concepto. Este concepto, Bolívar Echevarría como que habla como respecto a la teoría de la contradicción entre el proceso social natural de producción y consumo y el proceso social capitalista de valorización del valor. El concepto de subsunción tiene una gran importancia en esta teoría de la contradicción, ya que es el intento más avanzado hecho por Marx de mostrar en términos teóricos generales la manera en que se articulan estos procesos contradictorios. La pregunta 6 dice, define qué es plusvalor y explica la diferencia entre plusvalor absoluto y plusvalor relativo. ¿Y qué relación existe entre cooperación, división del trabajo y la mecanización del espacio de trabajo sobre el plusvalor relativo? Bueno, para empezar, el plusvalor es pues el tiempo de trabajo que no se le paga al obrero, el tiempo de trabajo no remunerado al obrero, donde pues este tiempo de trabajo que no se le paga es la ganancia del capitalista y también a su vez sería el tiempo de trabajo excedente. Poniendo un ejemplo, en una jornada de trabajo de 8 horas,
en las primeras 4 horas, el obrero produce lo que es equivalente a su salario o al tiempo de trabajo o el tiempo de trabajo excedente. No, necesario, perdón. El tiempo de trabajo necesario o lo que es equivalente a su salario en las primeras 4 horas lo produce. Y las 4 horas restantes son el tiempo de trabajo excedente o el plusvalor o la ganancia del capitalista. La diferencia entre el plusvalor absoluto y el relativo es de que el plusvalor absoluto es el producido mediante la prolongación de la jornada de trabajo, mientras que el plusvalor relativo es el que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente pues de la variación de las magnitudes entre el trabajo necesario y el excedente. Para responder la pregunta de la relación que existe entre cooperación, división del trabajo y la mecanización del espacio de trabajo sobre el plusvalor relativo, pues situándonos en el taller automático, pues al introducir las nuevas maquinarias hace que se pueda reducir el tiempo de trabajo necesario, que es lo que caracteriza al plusvalor relativo, donde pues al introducir la maquinaria se abole de cierta manera los modos de actuar de la cooperación y la división del trabajo que tienen los obreros y dan espacio pues a la mecanización del espacio de trabajo, ya que pues nada más ahora en vez de, por ejemplo, en la fábrica de alfileres donde tenían que cortar unos y poner otros la parte de arriba de la bolita, pues ahora una máquina hace esos dos trabajos y ya no hay una división del trabajo. Y bueno, la séptima y última pregunta dice, el joven Marx en los manuscritos de 1848 utiliza el concepto de enajenación para construir una crítica a la forma capitalista de producción. Explica las características de este concepto y explica las formas o determinaciones del trabajo enajenado planteadas por Marx. Para introducir este término de la enajenación, Marx pues introduce a los conceptos de enajenación de Hegel y de Feuerbach, donde en Hegel su concepto tenía que ver con el despliegue espiritual del sujeto. Cuando éste quiere saber quién es, crea un concepto para poder comprenderse a sí mismo. Mientras que en Feuerbach su planteamiento era una crítica hacia la religión, donde planteando la pregunta de quién creó al ser humano, si el ser humano o Dios. Y Feuerbach, al establecer al humano en el lugar de Dios, postula más bien dicho, como una religión de la humanidad, donde excluye a Dios, pero no al hombre. Y al hacer esto, Feuerbach se da cuenta de que la enajenación no es algo consustancial, no es algo pues que va en conjunto de la religión. Y bueno, Marx introduce en este tema criticando a Hegel, el concepto de Hegel, ya que pues su concepto no tenía pues de cierta manera pies en el suelo, los pies en el suelo. Y Marx lo que hace es pues dice esto porque lo introduce dentro de lo que pasa lo introduce para explicar la explotación del obrero en la industria, en los talleres, pues más bien dicho, en aquel entonces, clasificando 3 formas de enajenación. La primera es la enajenación del obrero en el producto de su trabajo, que es cuando el objeto producido por el trabajo, por su trabajo mismo, su producto, de cierta manera, pues se enfrenta a él como algo extraño, como un poder independiente de él mismo, ya que pues el producto que él hace pues no es para él mismo. La segunda forma de enajenación del obrero es en el acto mismo de la producción. Esta forma de enajenación se traduce a que el producto no es más que el resumen de la actividad de la producción. Entonces, pues, si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma tiene que ser necesariamente una enajenación activa. La tercera forma de enajenación del obrero es respecto a su vida genérica, ya que la exterioridad del trabajo para el obrero se le revela en el hecho de que cuando está produciendo, cuando está trabajando, está haciendo algo que no es suyo, algo que no le pertenece a él, una actividad ajena. Y también se da cuenta de que él mismo en el trabajo no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otra persona, al capitalista. Y todas estas 3 formas de enajenación se da una cuarta, perdón, que es la enajenación del hombre respecto de otros.
que es cuando el obrero pues se da cuenta de esta situación de que el producto que hace no le pertenece, que le pertenece a otra persona que no es el obrero. Pues no puede buscar a su poseedor fuera del hombre, ya que pues nunca se introduce que el producto que hace es para el dios o para la naturaleza, sino que siempre está en un entorno pues social de hombres, hombre con hombre. Y con esto concluye mi evaluación del primer examen departamental. Espero que haya sido de su agrado.